Buenas tardes, mi nombre es Benedita da Silva, pero prefiero que me llamen Dona Bené. A mis 68 años, con una vida intensa y llena de experiencias, estoy jubilada. Durante 35 años desempeñé el oficio de cocinera, preparando alimentos con esmero y cariño en una escuela municipal de la bulliciosa ciudad de Salvador. En esta ciudad, soy conocida como Bené do Tempero, o Bené de los condimentos, un apodo que adoro porque refleja la esencia de mi trabajo, el sabor, la dedicación y el amor que ponía en cada plato. Mi historia, como la de muchas mujeres, seguramente te resultará familiar. Quizás hayas experimentado la emoción agridulce de ver a un ser querido tomar un rumbo diferente al tuyo, o te hayas enfrentado a desafíos silenciosos que dejaron una huella imborrable en tu vida. Te invito a sumergirte en una nueva historia, llena de emociones y vivencias. Y antes de comenzar, te recuerdo la importancia de suscribirte al canal, ya que tu apoyo nos anima a seguir compartiendo estas historias y a llegar a un público más amplio. Fui madre a los 23 años y me casé a los 20, pero la vida me tenía reservada una dura prueba, enviudé a los 35 años. Mi querido esposo José, quien era maestro de obras, perdió la vida en un trágico accidente en una construcción. El recuerdo de ese día, un domingo soleado, aún permanece vívido en mi memoria. Estaba colgando la ropa en el tendedero cuando escuché los gritos desgarradores de un vecino. La angustia de ese momento sigue resonando en mí, tanto que cualquier llamada inesperada me sobresalta hasta el día de hoy. Desde entonces mi vida se transformó en una compleja ecuación donde la variable principal es mi hija, Manuela. Nuestra casa, aunque humilde, era un refugio de amor, sus paredes eran de ladrillo visto, el techo crujía con el viento y el baño se encontraba en el patio, mientras que la cocina, diminuta, solo albergaba una mesa y 2 sillas. A pesar de ello, la limpieza, los aromas de la comida casera y, sobre todo, el inmenso amor, llenaban cada rincón. Manuela creció rodeada de mis libros de cocina, los cuadernos del colegio público y las conversaciones animadas que tenían lugar en el patio. Desde muy pequeña, Manuela ya demostraba una inteligencia excepcional, mientras otros niños jugaban con muñecas, ella se sumergía en la lectura, devorando cada palabra de los libros que caían en sus manos. Con tan solo 6 años, me dejó atónita al pedir una enciclopedia como regalo. Inicialmente creí que se trataba de una broma, pero ella, con una seriedad sorprendente, deseaba fervientemente aprender palabras nuevas y complejas. Su caligrafía era perfecta, cada letra dibujada con una elegancia y precisión admirables, y aún conservo una nota que me escribió cuando tenía apenas 8 años, donde con letras infantiles pero firmes prometía: «Mamá, voy a estudiar mucho para darte una vida mejor». En la escuela, sus profesores siempre la elogiaban, sus notas eran sobresalientes, ganaba medallas en concursos de lectura y formulaba preguntas agudas y profundas en clase. Yo, que apenas había terminado la escuela primaria, la observaba con orgullo y decía para mis adentros: «Esta niña llegará lejos». Mientras tanto, en el comedor de la escuela, ella preparaba con gran cariño el almuerzo para los niños, ofreciendo platos llenos de sabor y tradición: arroz, frijoles, vatapá y acarajé, todo sazonado con el condimento especial de Bahía. Nis, mi amiga y compañera de trabajo, era mi confidente, una mujer divertida y locuaz que me ayudaba a transportar los ingredientes y, de vez en cuando, me ofrecía consejos que yo fingía no escuchar, pero que atesoraba en mi corazón. Un día, mientras preparábamos una bandeja de cocada, Nis me dijo con una mirada profunda: «Mira, esta niña tiene una sed de conocimiento insaciable y esta ciudad no podrá saciarla». Y yo, al escucharla, sonreí. Aunque sentía un gran orgullo por ella, un miedo ancestral empezó a atenazarme, la idea de que el mundo exterior pudiera ser despiadado con una joven soñadora me atormentaba. Durante su adolescencia, Manuela comenzó a cuestionar nuestra realidad, insistiendo en que nuestra casa era diminuta, que la calle carecía de asfalto y que la ciudad ofrecía pocas oportunidades. En nuestro hogar humilde y desgastado, la observaba contemplando las imponentes mansiones que bordeaban el parque. Pronto me suplicaba insistentemente que le permitiera asistir a la prestigiosa escuela técnica de la ciudad vecina, conocida por su excelencia.
Realicé cálculos mentales, cada centavo era crucial. Fue entonces cuando empecé a reunir, en secreto, un pequeño fondo. Dentro de una vieja caja de costura, escondida en la parte más oscura del armario, guardaba las escasas ganancias que obtenía cuidando ancianos, de mis bordados nocturnos y de las limpiezas extra los fines de semana. Era mi manera de demostrarle mi amor, un amor modesto, pero que representaba todo lo que podía ofrecerle. Ansiaba, por encima de todo, ser testigo de su graduación. Mientras esperaba ansiosamente ese día, ya me visualizaba en el auditorio, vestida con un elegante y sencillo vestido que yo misma había cosido con esmero, aplaudiendo con entusiasmo mientras Beatriz, radiante, recibía su diploma. Guardé el secreto con recelo, deseando que la sorpresa fuera completa. Beatriz, mientras tanto, se preparaba intensamente para sus exámenes, compartiendo estudios con ahínco. Las tardes transcurrían con ella inmersa en los libros de texto, absorta en la lectura, con los auriculares puestos, escuchando melodías suaves de jazz, un gusto musical que había descubierto gracias a su profesor de secundaria. Mientras ella se adentraba en el fascinante mundo de la biología marina, yo me encargaba de planchar sus uniformes escolares y preparar la cena, con la radio de la cocina transmitiendo canciones populares que inundaban el ambiente. Recuerdo con claridad el cambio que experimentamos, la transición de una vida más inestable a una realidad más sólida. Al principio fue un periodo de cierta incertidumbre, pero con el tiempo, todo pareció estabilizarse y encontrar un nuevo equilibrio. Fue entonces al iniciar el segundo curso cuando Beatriz tomó la decisión que definiría su futuro. «Voy a estudiar los océanos, mamá, para proteger el planeta», me anunció con convicción. Yo, emocionada, simplemente le respondí: «Dedícate a ello, cariño, y que la suerte te acompañe». Y así lo hizo con una determinación admirable. Durante el último año mi hija se levantaba temprano para ir en bicicleta hasta la parada del autobús, emprendiendo un viaje considerable para llegar a la escuela técnica en la ciudad vecina. Por la noche regresaba exhausta, con los ojos cansados por el estudio y la distancia, pero con la tenacidad y la perseverancia como combustible. El día en que se publicaron los resultados del examen de ingreso a la universidad, una tarde calurosa de noviembre con un cielo gris que amenazaba tormenta, es un recuerdo que permanecerá grabado en mi memoria. Estaba planchando ropa cuando la vi correr hacia mí con un papel en la mano, gritando emocionada: «Lo logré, mamá, he aprobado». La plancha resbaló de mis manos, y la abracé con tanta fuerza que sentí miedo de que mi corazón no pudiera soportarlo de la emoción. Lloramos juntas en la sala, con un programa de cocina en la televisión y el aroma fresco de la ropa recién planchada llenando el ambiente. Ella repetía constantemente: «Ahora sí empieza mi vida de verdad». Y yo, con el rostro empapado en lágrimas, solo pude murmurar: «Ve, hija mía, ve con todo tu ser». En ese abrazo experimenté la más contradictoria de las emociones maternas, un orgullo inmenso y casi desbordante, mezclado con un temor silencioso y profundo, la angustia de que ese momento, esa despedida, pudiera señalar un viaje sin regreso. Los preparativos para la partida de Beatriz a Santos se llevaron a cabo apresuradamente, con el alma encogida por la tristeza. Ella había logrado asegurar una plaza en una residencia compartida con otras 3 jóvenes, cada una con raíces y experiencias diferentes, pero todas unidas por la misma ambición de éxito. La mudanza en sí misma fue sencilla: 2 maletas, una caja repleta de libros y la carpeta donde guardaba meticulosamente sus experimentos, como si, a través de la escritura, aspirara a conquistar el mundo de la ciencia. La estación de autobuses, bulliciosa aquel sábado, se impregnaba del aroma tentador del café recién hecho y del olor penetrante del gasóleo. Esperábamos ansiosamente la llegada del autobús programado para las 10 de la mañana. El sol brillaba con intensidad, pero una brisa fría, como un augurio, anunciaba un cambio inminente en el clima. Allí estaba yo aferrando con fuerza la bolsa de galletas caseras, un polvo dulzón que había preparado la noche anterior, mientras Beatriz, impaciente, ajustaba su reloj de pulsera, como si el tiempo se pudiera manipular. Cuando el autobús se asomó en la distancia, la angustia de María era casi tangible, un nudo invisible que se formaba en su garganta.
Entonces apretó la mano de su nieta, Sofía, con fuerza, como si intentara inmortalizar cada arruga, cada pequeña imperfección de ese contacto final. María intentó esbozar una sonrisa, pero la tristeza le inundaba los ojos. «Cuídate mucho, mi ángel, y no olvides mantenernos informadas», le dijo con la voz a punto de quebrarse. «Vale, abuela, no te preocupes», respondió Sofía con la voz temblorosa, casi un susurro, antes de despedirse con un gesto tímido y vacilante. El taxi desapareció por la calle, dejando a María paralizada, con un hueco en el pecho y un sabor agridulce de nostalgia, incluso antes de que la ausencia se materializara completamente. A la semana siguiente el WhatsApp de María no dejaba de sonar, vibrando con los mensajes de Sofía, que le contaba todo: la inmensidad de Sao Paulo, la exigencia de los profesores, el bullicio de la residencia estudiantil y la insípida comida de la cantina. María, cautivada, se sumergía en cada relato como si cada palabra fuera una nota musical de una sinfonía exquisita. Acomodada en su sillón, con su cuaderno de ganchillo cuidadosamente colocado sobre las rodillas, como si se tratara de un objeto precioso y ceremonial, escuchaba atentamente. En ocasiones formulaba preguntas simples, solo para prolongar el deleite de oír la voz de su nieta. Al finalizar el mes, recibió un mensaje con la primera fotografía de Sofía desde la capital. La joven, sonriente, posaba junto a dos amigas en un banco de la facultad, luciendo un abrigo holgado y una colorida bufanda. En el reverso de la imagen, Sofía había escrito: «Te quiero, abuela. Todo es nuevo aquí, pero estoy bien». María colocó la foto con afecto en la puerta del refrigerador, en la cocina, y al cocinar, su mirada se posaba en ella, sintiendo una calidez que le inundaba el pecho. No obstante, como suele suceder con el tiempo, esa sensación comenzó a desvanecerse gradualmente. Con el paso de los meses, la frecuencia de los mensajes disminuyó. Primero, dejaron de ser diarios, luego, se redujeron a uno semanal. Eventualmente solo recibía breves audios en los que Sofía, con voz apresurada, mencionaba estar sumamente ocupada con el trabajo sin tiempo ni para respirar. María comprendía la situación, o al menos procuraba hacerlo. Se convencía a sí misma que la explicación residía en la adaptación, en el ritmo vertiginoso de la vida en la gran ciudad. Sin embargo, el instinto de abuela, esa intuición que escapa a las palabras, le decía lo contrario. El teléfono móvil de su nieta había permanecido en silencio durante días. Cuando intentaba llamarla, la llamada se desviaba directamente al buzón de voz. Entonces María dejaba mensajes a su amiga Teresa, quien trabajaba como portera en el edificio donde vivía su nieta, preguntándole si tenía alguna noticia de ella. Las noticias en la televisión, en cambio, se centraban en los altos tipos de interés, en la guerra que asolaba países lejanos, en el creciente desempleo. Pero lo que verdaderamente atormentaba a María era el silencio que reinaba al otro lado de la línea telefónica. Un día, Teresa, su amiga de toda la vida, pronunció una frase que se clavó en la memoria de María: «Ten cuidado, María. A veces el mundo es tan inmenso que se traga lo que más queremos». María intentó no dejarse afectar por esas palabras. Comenzó a tejer bufandas y calcetines, y en cada uno de ellos escondía pequeños presentes: una estampa bendecida durante la misa, una receta de pastel de maíz, una fotografía del cumpleaños de su nieta Sofía, cuando aún era una niña. María recibía contestaciones breves y escuetas, mensajes rápidos con frases como: «Gracias, abuela, todo bien, mucho trabajo». Un día, le envió un paquete a su nieta Sofía, que contenía un poncho de lana que ella misma había tejido con sus manos. Nunca supo si Sofía había llegado a usarlo. Al finalizar ese año, la abuela, agobiada por la nostalgia y la incertidumbre, tomó la firme decisión de ir a visitar a su nieta. Le comunicó su plan a Sofía durante una llamada telefónica rápida, un viernes por la noche, después de lograr contactarla. «Hija, estoy considerando ir a verte. Te llevaré algo rico para comer, siempre decías que extrañabas mi pollo con quimbombó», le dijo con cariño. Al otro lado de la línea un silencio breve, seguido de una respuesta gélida y distante. «No es necesario que vengas, abuela.
Estoy muy ocupada aquí. Tengo clase por la mañana, grupo de estudio por la tarde y prácticas los sábados. La respuesta fue como un balde de agua helada. La voz de María se quebró, pero lo disimuló. Ah, sí, claro. Entiendo. Imagino que sí. No importa, respondió, sintiendo una profunda decepción. Después de finalizar la llamada telefónica, Amelia se dejó caer pesadamente en la vieja mecedora del porche, su mirada clavada en el jardín delantero, donde la estatua de un ángel, que alguna vez brilló con colores vivos, ahora se veía cubierta de musgo verdoso. Esa escultura, un obsequio preciado de su nieta, se difuminaba gradualmente en el recuerdo de Amelia. Con sus dedos arrugados, acarició la madera desgastada del brazo de la silla, intentando desesperadamente recuperar aquellos días en los que la conexión emocional era tan fuerte y cercana que se sentía tangible. Desde el interior de la casa, una suave melodía de bossa nova emanaba de la radio, y Amelia, ensimismada en sus pensamientos, murmuró para sí misma. A veces la nostalgia se apoderaba de ella con tal fuerza que se transformaba en un silencio profundo e inquebrantable. Le había llevado mucho tiempo reunir la determinación necesaria, pero un día se despertó sintiendo una opresión insoportable en el pecho. La ausencia de Manuela se había acumulado hasta un punto crítico, desbordándose y revelando la inmensa distancia que ahora las separaba. Esa mañana, se levantó antes de que saliera el sol, refrescándose la cara con agua helada y disfrutando de un rápido y revitalizante sorbo de café fuerte. Con esmero horneé su pastel de mandioca favorito, adornado con coco rallado, y lo guardé con cuidado en un recipiente hermético para preservar su frescura. Luego metí el pastel, junto con un jersey de lana tejido, 2 mudas de ropa y un sombrero de paja, en una robusta bolsa de lona. Sigilosamente abordé el autobús de las 7:15 de la mañana, con destino a Sao Paulo, sabiendo que el viaje duraría alrededor de 6 horas. El día era templado, y el vaho se adhería persistentemente a los cristales de las ventanillas. Observaba cómo a medida que avanzábamos el paisaje rural se desdibujaba gradualmente, dando paso a la imponente jungla de concreto de la gran ciudad. Cerca del mediodía, tras preguntar a varias personas y superar algunas dificultades, logré encontrar la dirección que ella me había proporcionado hace tiempo. Era un edificio moderno de 12 pisos, con balcones cubiertos de cristal y un portero de aspecto imponente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al cruzar el vestíbulo, impregnado de un intenso aroma a incienso y especias exóticas. Antes incluso de tocar el timbre, pude escuchar una discusión enérgica. Al instante de llamar, se oyeron pasos apresurados que se aproximaban. La puerta se entreabrió, dejándola visible. Manuela, sin embargo, no esbozó ninguna sonrisa. Su rostro se transformó como si encarara una visión espectral. Titubeó antes de articular palabra, como si intentara verificar la autenticidad de la situación. «Mamá», exclamó, «vine a verte, cariño. Preparé pastel de mandioca. Aún está tibio». Miró por encima del hombro, escudriñando el interior del apartamento. La vista reveló una barra repleta de copas de vino, sofisticados canapés, música electrónica vibrando a alto volumen y un grupo de jóvenes, elegantemente ataviados, con copas de champán en la mano. «Tendrías que haberme avisado», susurró preocupada de que los demás pudieran escucharla. Intenté sonreír, disimulando mi evidente incomodidad. «Quería darte una sorpresa». Observó el pasillo, luego el suelo y finalmente me dirigió la mirada. «Pasa, por favor». Entré en la habitación. Las miradas curiosas de sus amigos me taladraron. Nadie me saludó debidamente. Algunos ni siquiera interrumpieron sus conversaciones. Un joven elegante vestido con un traje impecable, me ofreció una bebida, describiéndola como exquisita y cortesía de la casa, pero Manuela, de inmediato, interrumpió la conversación. Ella no bebía alcohol, y así me quedé, sentada en un sillón moderno y lujoso, con mi bolso en las rodillas, mientras el olor a pastel recién horneado se mezclaba con el perfume de alta gama y el humo de los cigarrillos.
Una joven se acercó a mí y me preguntó quién era, a lo que Manuela, titubeando por un momento, contestó finalmente: es una conocida de la familia. Viene del interior. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Traté de esbozar una sonrisa, pero por dentro sentí una profunda decepción. Conocida. Me mantuve en silencio, observándolo todo. Manuela hablaba en voz alta, con una risa forzada y artificial. Se había transformado en una persona completamente distinta, una versión sofisticada y superficial de sí misma, una mujer ataviada con ropa de diseñador, con el cabello perfectamente peinado y un maquillaje llamativo, muy diferente a la persona que yo recordaba y valoraba. Cuando pasó junto a mí, llevando una bandeja con aperitivos, murmuré para que solo ella me escuchara: ahora solo soy una conocida, ¿verdad? Ella fingió no haberme escuchado. Poco después decidí marcharme. Aproximadamente a las 8 de la noche fingí sentirme exhausto. Ella me condujo hacia el trastero ubicado al final de la casa, un espacio reducido y con poca ventilación, donde se almacenaban herramientas y una bicicleta estática oxidada. Después colocó una manta sobre el sillín de la bicicleta y me preguntó: ¿puedes dormir aquí esta noche? Te llevaré a la estación de autobuses temprano por la mañana. Asentí silenciosamente sin desear pronunciar palabra alguna. Durante la noche la incapacidad de dormir me atormentó, escuchando las conversaciones, las risas y los pasos, mientras reflexionaba sobre cómo había criado a un hijo tan inteligente, ambicioso y, a su vez, tan avergonzado de la imagen paterna. Al amanecer me levanté haciendo ruido deliberadamente. Dejé unas galletas sobre la mesa junto a una nota escrita en un trozo de papel: te quiero. Tu padre. Sin despedirme, tomé el autobús de regreso. Una vez más observaba el paisaje a través de la ventana, pero esta vez la escena se sentía aún más distante y desolada. Los días subsiguientes fueron complicados. Sofía, con su aguda percepción, notó de inmediato la sombra de la tristeza que me embargaba. Mis ojos, hundidos y con profundas ojeras, delataban mi abatimiento. Intentó acercarse e iniciar una conversación, pero me mantuve hermético, sumido en un silencio que me protegía y, al mismo tiempo, me aislaba. Apenas articulé una frase, una excusa banal sobre el ruido ensordecedor de la gran ciudad. Volví a mi vida, a mi rutina de trabajo en el jardín, a las obligaciones de los cultos dominicales y al envío de postales, gestos repetitivos que ya intuía inútiles, sabiendo que quizás nadie las leería. El tiempo transcurrió, las estaciones cambiaron su paisaje y un día, el teléfono rompió el silencio. Era la voz de mi hijo, distante y solemne: papá, me voy a casar. Su voz, extraña y formal, sonaba como la de un desconocido. Respondí con una calma que me sorprendió: qué bien, hijo mío. Es buena persona. Es médica como yo. Se llama Fernanda y su familia es muy tradicional aquí en Sao Paulo. Que Dios los bendiga, hijo mío. ¿Cuándo será la boda? Al otro lado de la línea, un silencio breve significativo. Finalmente escuché: ya hablamos. Y luego, con una prisa que denotaba cierta incomodidad: vale, tengo muchas cosas que resolver aquí, pero solo quería contártelo. Claro, claro, respondí, sintiendo la lejanía que nos separaba. Después de colgar el teléfono, me senté lentamente en el borde de la cama, sintiendo un peso en el pecho. Esa fría comunicación, la noticia de la boda, no se sentía como una invitación, sino como un simple anuncio. La idea de la boda me persiguió durante días, resonando en mi mente sin cesar. Vagué por la casa, por los parterres del jardín, sintiendo el eco de aquella llamada martilleando en mi cabeza. Mi hijo, a quien había criado con tanto esfuerzo y dedicación, se iba a casar. Y todo lo que recibí fue una llamada breve, sin emoción, sin una invitación formal, sin compartir planes o detalles. Intenté con dificultad no sentirme dolido. Él tenía una vida ocupada, lo entendía. Ahora era médico y su novia también, gente importante de otro mundo. Sin embargo, a pesar de la ausencia de una invitación formal,
comencé a prepararme como si estuviera a punto de llegar. Lavé cuidadosamente mi única camisa social azul claro, la que usaba en ocasiones especiales, como graduaciones y eventos formales. Separé los gemelos de oro que heredé de mi abuelo y comencé a ahorrar dinero de las consultas médicas extras que realizaba los fines de semana, con la esperanza de poder ser parte de ese día tan especial. Imaginaba vívidamente el momento, yo entrando en el salón, con paso firme y elegante, dirigiéndome con orgullo hacia la parte trasera, donde me sentaría discretamente. El tiempo transcurrió y, un mes antes de la esperada ceremonia, el teléfono sonó de nuevo. Era Calayo. Su voz, inusualmente firme y fría, me heló la sangre. «Papá, quería hablarte sobre la boda», dijo. Mi corazón se aceleró ante la inminencia de la conversación. «Claro, hijo. Dime qué día será, necesito organizarme para poder asistir», respondí, tratando de mantener la calma. Tras una breve pausa, en la que pude oír su respiración contenida, Calayo soltó la bomba: «Papá, sería mejor que no vinieras». Por un instante pensé que había entendido mal, que la tensión me había jugado una mala pasada. «¿Cómo es eso? ¿A qué te refieres?», pregunté con la voz temblorosa. «La ceremonia será muy íntima, en un club exclusivo, solo con la familia de Fernanda. Son muy tradicionales, muy exigentes. Todo será muy formal». «¿Lo entiendes?», explicó con un tono que no admitía discusión. A pesar del nudo en la garganta y la tristeza que me embargaba, logré articular con voz entrecortada: «Me quedaré al fondo, querida. Ni siquiera hace falta que me veas. Solo quiero estar presente. Verte vestida de novia». Ella me interrumpió bruscamente, cortando mis palabras con una frialdad que me dolió profundamente: «Mamá, es complicado de explicar, me da mucha vergüenza». Sentí que la tierra se abría bajo mis pies, un vacío profundo desgarrando mi pecho. «¿Vergüenza? No por ti ni por tu vida, ni por la manera en que hablas de nuestra humildad. Mis suegros son personas muy importantes y de renombre. Estoy construyendo algo grande y algunas cosas, como tú, solo me obstaculizan. Pero hija, es que no lo comprendes, me avergüenzas con todo lo que haces y dices». Esas palabras, dichas con voz grave y casi imperceptible, como si llevaran un peso insoportable, algo demasiado vergonzoso para ser gritado, me perforaron el alma, repitiéndose en mi mente como un eco silencioso. No pude articular una palabra. Mis manos temblaban incontrolablemente, las palabras se negaban a salir de mi boca. A pesar de todo, murmuró algo sobre esperar que entendiera, que me amaba, pero que era un momento delicado. Luego, sin más, colgó. Me quedé inmóvil por unos minutos con el teléfono pegado a la mano, solo el tic-tac del reloj, marcando el paso del tiempo, rompiendo el silencio sepulcral de la habitación. Finalmente me desplomé en una silla y las lágrimas comenzaron a fluir. Lloré como no lo había hecho desde la muerte de mi esposo. Amaneció el día de mi boda y me levanté con la primera luz del sol. Preparé café humeante y, buscando distraerme, me lancé a ordenar la casa, limpié el polvo de los muebles, barrí el suelo y finalmente, me dediqué a limpiar el balcón, una tarea rutinaria que me mantenía ocupado. Pero a pesar de mis esfuerzos, cada objeto, cada rincón, me recordaba a ella. La vieja muñeca de porcelana que Renata me había regalado, aún en la estantería, el vestido de novia que seguía colgado en el armario, esperando una ocasión que ya no llegaría, y la bolsa de regalo que había preparado con esmero, adornada con un paño de cocina bordado por mí con sus iniciales entrelazadas. Justo cuando estaba terminando de bordar las iniciales, el cartero llegó a última hora de la mañana con un sobre delicado. Lo abrí con cuidado, sintiendo la incertidumbre apoderarse de mí. Dentro, una tarjeta escrita a mano con letras impecables, sobre un papel de alta calidad, me comunicaba su decisión final. «Gracias por todo. Sin ti no habría llegado hasta aquí, pero ahora necesito seguir sola», decía, sin firma, sin muestras de afecto, sin una invitación. Era una despedida fría y definitiva.
Cerré los ojos apretando la tarjeta contra mi pecho, sintiendo el peso de la tristeza. Sabía que ese día sería difícil, pero no había imaginado que el dolor sería tan punzante. Al final de la tarde, Clara, mi mejor amiga, apareció en mi puerta. A través de conocidos en común, supe que Renata se había casado. Llegó con una bolsa de galletas de polvorones y una mirada de preocupación que reflejaba mi propio pesar. Me enteré de algo y la sorpresa me paralizó. «Gloria, ¿estás bien?», escuché la voz de Clara. Sin levantar la mirada del suelo, solo asentí, asintiendo a su pregunta. Ella se sentó en el banco de madera del porche junto a mí y permaneció en silencio compartiendo mi pesar. Después de un tiempo, con la voz suave pero firme, me dijo: «Has criado a una mujer demasiado fuerte, Gloria. Quizás haya aprendido a ignorarte también». Aquellas palabras fueron dolorosas, un golpe directo al corazón. A pesar de la tristeza que me invadía, sabía que en el fondo había una verdad cruel en ellas. Discutir sería inútil. Cuando Clara finalmente se marchó, entré en la casa, cerrando la puerta tras de mí, y me senté en la silla de la cocina, con la mirada fija en la mesa vacía. La pequeña y sencilla casa, ese día parecía inmensa. Inmensa y vacía. La foto de Clara de niña, aún colgada en la pared, me observaba fijamente. La misma sonrisa, los mismos ojos que amaba, pero ahora distantes, inalcanzables. Por primera vez sentí que había perdido a mi hija, no por la muerte, sino por algo más doloroso, la vergüenza. El tiempo transcurrió largo, pesado, silencioso. 21 años completos habían transcurrido desde aquella boda a la que no fui invitado, desde aquella fría tarjeta que mi hija me envió, agradeciéndome como si fuera una antigua conocida. Al principio aún alimentaba la esperanza de una carta, una llamada, una visita, y cada día reservaba una porción extra de comida, imaginando su repentina aparición. Pero los días y los meses se transformaron en años, y el silencio se instaló, perpetuo e implacable. La casa, antes llena de vida y bullicio, se convirtió en un remanso de paz, donde incluso el canto de los gorriones en el jardín parecía atenuarse. El vestido rojo que había elegido con tanto esmero para la fiesta de 15 años de Mariana, permanecía olvidado en el fondo del armario, impregnado del aroma nostálgico del alcanfor. Mariana, durante un tiempo, continuó presente en mis sueños, me visitaba en ellos, compartíamos confidencias y me hacía reír con los típicos dramas de la adolescencia, pero con el paso de los años, incluso ella se había ido alejando. Tras la partida de Sofía, cada una de nosotras tomó rumbos distintos, sintiendo como su ausencia se había llevado consigo una parte importante de nuestras vidas. Doña Augusta, mi vecina, solía tocar a mi puerta varias veces, ofreciéndome té y la invitación a la misa del domingo. Yo, agradecida, siempre rechazaba, prefiriendo refugiarme en un aislamiento donde el dolor se mitigaba. De vez en cuando, la resonancia del éxito de mi hija se extendía por la ciudad. Los viajeros que volvían de Río de Janeiro me contaban: su hija es médica, ¿verdad? Tiene una vida próspera, maneja coches lujosos, según dicen. Otros mencionaban sus viajes a Europa para congresos, su presencia en Brasilia, o su aparición en revistas, y yo, fingiendo no escuchar, esbozaba una sonrisa forzada, me excusaba brevemente y volvía a mis tareas del hogar. Sin embargo, en mi interior, la angustia permanecía constante. Los días se sucedían, y el aniversario de su nacimiento era el más doloroso. A pesar de ello, preparaba un pastel, adornándolo con cerezas confitadas, tal como lo hacía cuando era una niña. Cada noche, a la tenue luz de la vela que encendía, susurraba una plegaria silenciosa, un ritual que finalizaba apagando la llama. El paso implacable del tiempo, marcado por la ausencia, se manifestaba en mi cuerpo. Mis manos, otrora hábiles y veloces en la cocina, temblaban ahora con frecuencia. Mis piernas, antes fuertes y resistentes, se cansaban con facilidad al caminar. El espejo me devolvía una imagen ajena, unos ojos profundos, enmarcados por un cabello cada vez más plateado, una piel fina, surcada por arrugas, marcada por el sol y la prolongada espera.
La gente al verme me dirigía miradas vacilantes, con la evidente intención de preguntar, pero temiendo la respuesta. ¿Y Sofía, no ha vuelto?, solían preguntar. Yo, con una sonrisa ensayada, respondía: está trabajando mucho, muy ocupada. En mi fuero interno, sabía que su ausencia era una decisión consciente, que yo representaba una parte de su vida que prefería olvidar. A pesar de ello, mi amor por ella permanecía intacto. En la estantería del salón, entre los libros de cocina y las imágenes sagradas de misas antiguas, reposaba un álbum de tapa dura color vino, que contenía una única fotografía. A mis recuerdos, la imagen más preciada de Sofía era la de una niña de 8 años, con un osito de peluche entre sus brazos, irradiando una sonrisa pura y la inocencia que solo una niña posee. Era esa imagen, esa niña dulce y curiosa que encontraba consuelo en mi regazo mientras yo le cantaba canciones de cuna para dormirla, la que atesoraba en mi memoria. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad y pasaba frente a una librería, la portada de una revista captó mi atención de inmediato. Se trataba de una publicación especializada en medicina de alto nivel. En la fotografía de la portada, para mi sorpresa y asombro, estaba ella, Sofía, ahora vestida con un elegante vestido blanco, su cabello perfectamente peinado, luciendo un collar de esmeraldas y sonriendo junto a 2 reconocidos médicos. El título anunciaba algo sobre los nuevos talentos de la medicina pediátrica en Brasil. Con manos temblorosas, tomé la revista y la hojeé hasta encontrar el reportaje. Ahí estaba, en palabras impresas, la historia de la doctora Sofía Albuquerque, de 35 años, directora de uno de los hospitales infantiles más prestigiosos de Sao Paulo, especialista en oncología pediátrica y conferencista en eventos internacionales. Con el alma hecha un nudo, repasé cada frase. En la entrevista, no se mencionaba ni su niñez, ni su pueblo natal, ni a su familia, ni siquiera una sola palabra sobre mí. Era como si hubiera surgido adulta, directamente inmersa en el éxito. Compré la revista, la guardé en mi bolso y al llegar a casa, me senté en la mesa de la cocina para leerla de nuevo, una y otra vez. Luego la vieja carta, junto a la bufanda de rayas descoloridas y los poemarios que evocaban su juventud, reposaba entre la ropa. Esa noche soñó con Aurora y en el sueño, Aurora era una niña pequeña de nuevo, con el cabello rizado al viento jugando en el jardín, persiguiendo mariposas. La niña la llamaba abuela, la abrazaba con sus bracitos y soltaba risas cristalinas. Se despertó con las mejillas húmedas por las lágrimas. Se levantó con cuidado y encendió el incienso en el pequeño altar del rincón de la sala, el mismo que encendía cada 21 de junio, solsticio de invierno, para pedir a los dioses antiguos que protegieran a su nieta. Pero en esta ocasión, la plegaria fue distinta. En lugar de rogar por su retorno, o implorar perdón o milagros, simplemente pidió que en cualquier lugar donde estuviera Aurora, se acordara de ella, aunque solo fuera por un fugaz instante. Los días se estiraban lentamente, tan pausados como el paso de las estaciones. Se levantaba temprano, fiel a su costumbre, pero ya no tenía el bullicioso telar que atender, ni los madejas de lana que preparar. Ahora, el tejido encontraba su maestro en un joven artesano, diestro y lleno de ideas frescas. La habían jubilado con una modesta ceremonia, un té de hierbas y un broche de plata que se marchitó más rápido que la sensación de propósito que experimentó ese último día. La casa, antes llena de vida, se sumió en un silencio profundo. Incluso los sonidos cotidianos, el crujido del suelo de madera, el viento aullando en la chimenea, el canto de los pájaros al amanecer comenzaron a sonar distantes, como si pertenecieran a una vida ajena. Entonces comenzó a conversar con los árboles frutales, con las ardillas que acudían al patio en busca de nueces, a veces respondiendo en voz alta, tan solo para escuchar el sonido de su propia voz, un sonido humano en la quietud. Retomó las clases de yoga matutinas, en una espaciosa sala donde coloridos tatames se extendían y el aire se impregnaba del delicado aroma a sándalo. Sistemáticamente se ubicaba en el mismo sitio, en la esquina izquierda, junto a la ventana que ofrecía una vista serena del río. Allí se sumergía en la meditación silenciosa, evadiendo cualquier noticia,
pues la esperanza le era ajena. Su única petición era fortaleza para perseverar, para no sucumbir a la amargura. El instructor, Rafael, la observaba con frecuencia, pero jamás la interrumpía. Era un hombre discreto, de voz apacible y con la actitud de quien escucha más de lo que expresa. Un día, al concluir la sesión, le tocó suavemente el hombro y le susurró: «La curación reside en aceptar el flujo». Esa fue la única vez que le dirigió la palabra directamente y esas pocas palabras fueron suficientes. Durante las tardes lluviosas, se acomodaba en el sillón junto a la ventana, cubierta por su manta de ganchillo, observando el cristal empañado. A veces el sonido melancólico de un violín la acompañaba, otras veces el silencio era tan profundo que podía percibir los latidos de su propio corazón. Para evadir la tristeza, se refugió en la pintura de acuarelas. Cada vez que el pincel tocaba el papel, un recuerdo resurgía, cada color se convertía en un esfuerzo por aliviar el dolor que sentía. La memoria de Aurora, su nieta, inundaba su mente con fuerza. La veía en su infancia correteando descalza por la hierba, en el campo junto a la casa, gritando que iba a tocar el arco iris. Revivía los baños de espuma de los fines de semana, acompañados de canciones de cuna. Recordaba los dibujos infantiles de colores vibrantes, llenos de alegría, y la pequeña tarjeta que Aurora le había dejado: «Abuela, tú eres mi sol». Esas imágenes, cual película silenciosa, se proyectaban en su mente y la angustiaban, pues ahora solo sentía el eco de esos momentos, una nostalgia profunda arraigada en su ser. Un día Luisa, con su habitual calma, se presentó en la puerta, y con naturalidad, mientras le ofrecía un frasco de mermelada casera, le comentó: «Escuché que Aurora estuvo por aquí hace unos días, creo que tenía que resolver unas cosas en la ciudad, según se comenta en la tienda». Desconfiaba de que alguien la hubiera visto de verdad, me hice la indiferente. Sonreí con cordialidad y dije: «Seguro que es un error, ella no suele venir por aquí». Sin embargo, la observación de la vecina seguía resonando en mi mente. Esa noche me costó dormir pensando si sería cierto, si Elisa había vuelto a la ciudad y no se había atrevido a buscarme, o si solo había pasado en coche, con las ventanillas oscuras y el corazón blindado. El sueño llegó pesado, pero fue a la vez etéreo. Soñé que Elisa era una niña pequeña otra vez, estábamos en el porche, ella me abrazaba mientras yo regaba las plantas y me preguntaba: «Abuela, ¿te acuerdas del perfume de las rosas?». Y yo le contestaba: «Claro que sí, mi amor, ¿cómo iba a olvidarlo?». Ella soltaba una risa sonora, infantil, despreocupada. Desperté con los ojos llenos de lágrimas. La sensación era tan vívida, tan profunda, que me quedé sentada en la cama, tardando unos minutos en asimilar que todo había sido un sueño. Una pálida claridad, preludio del amanecer, se filtraba por la ventana, inundando la habitación con una luz grisácea. El aire gélido me acariciaba la piel. Busqué el interruptor y encendí la lámpara, proyectando un círculo de luz cálida en la penumbra. Luego me dirigí a la cocina. Al entrar, me quedé repentinamente inmóvil, petrificada. La taza de café que acababa de servirme temblaba incontrolablemente en mi mano. Pensé que era producto de mi imaginación, una simple alucinación, pero entonces escuché los golpes. 3 golpes suaves, indecisos, como un susurro en la quietud. Me enderecé lentamente, mis pies descalzos sintiendo la frialdad del suelo de madera mientras caminaba hacia la puerta. Mi mano, ya arrugada por el paso de los años y marcada por manchas de la edad, alcanzó el pomo. Con dedos temblorosos, lo giré y abrí la puerta. La imagen que se presentó ante mis ojos grabaría para siempre en mi memoria. Era Elisa. Pero no era la niña sonriente de la fotografía en la estantería, ni la mujer radiante y exitosa que aparecía en las revistas. Era una persona distinta, con la mirada hundida y ojeras pronunciadas, el cabello recogido de forma descuidada. Llevaba una mochila pequeña y un abrigo raído, desgastado por el uso. Y en sus ojos, en sus profundos ojos, vi algo que hacía mucho tiempo no presenciaba: miedo. El silencio se extendió entre nosotras durante unos instantes que parecieron una eternidad.
Con la mirada fija en mí, como esperando que la despidiera, yo intentaba descifrar si aquella situación era genuina o si aún se encontraba inmersa en el sueño. No tengo a dónde ir, musitó la abuela, con la voz apenas audible, casi un susurro. Fue todo lo que dijo, aquella voz que durante tanto tiempo había imaginado pronunciando tantas palabras, se resumía en esa frase. Me aparté ligeramente y abrí completamente la puerta. Entró sin mediar palabra. El eco de sus pasos en el suelo del salón me resultó extraño, como si la casa ya no reconociera a la nieta que antaño jugaba por esas mismas habitaciones. Se detuvo en el centro del salón, observando minuciosamente cada detalle, la misma alfombra, las mismas fotografías en la pared, los mismos adornos en la estantería, todo exactamente igual, salvo ella. Depositó su mochila en una esquina y se sentó con delicadeza en el sofá. Su cuerpo se hundió como si soportara una carga invisible. Me dirigí al armario, tomé una manta y la coloqué sobre sus piernas sin pronunciar palabra. Ella no expresó gratitud, pero la apretó con fuerza. Subí a mi dormitorio exhausto y me dejé caer en la cama, pero el sueño me eludía. Mi corazón galopaba, como si fuera a salirse del pecho. Una maraña de emociones me asaltaba, tristeza profunda, cariño inmenso, nostalgia por el pasado, e incredulidad ante lo que estaba ocurriendo. Preparé la habitación de invitados, extendiendo un colchón en el suelo, con la esperanza de que ella pudiera descansar un poco. No sé si logró conciliar el sueño. El silencio más absoluto reinó en la casa durante toda la noche. A la mañana siguiente rompí la calma, levantándome temprano para preparar una cafetera de café cargado. Tosté unas rebanadas de pan y preparé la mesa, dejando todo listo. Me senté a la espera. Ella apareció con el mismo abrigo que la noche anterior, el pelo suelto y enredado, y el rostro demacrado, marcado por la falta de sueño. Se sentó en silencio frente a mí, tomó la taza de café y bebió lentamente sin prisa. Yo solo la observaba sin decir nada. Después de unos segundos, sin levantar la vista, pronunció con voz quebrada: lo he perdido todo. La frase sonó dura, seca, como si la hubiera ensayado durante días. Todo, papá. Me quedé mudo, incapaz de articular palabra. No sabía qué preguntar, ni siquiera si debía preguntar algo. Ricardo comenzó a hablar, deteniéndose cada poco para tragar saliva, visiblemente afectado. Me engañó. Respiré hondo, intentando no mostrar ninguna reacción. Ya presentía que esta historia me causaría dolor, pero no podía siquiera imaginar la inmensidad de lo que me esperaba. Fue con otra mujer, una chica de la oficina, su secretaria, Camila. Al escuchar esto, mis ojos se abrieron desmesuradamente, casi sin que yo lo quisiera. Ella lo notó, pero continuó relatando su versión. Llevaban años juntos, una relación que yo desconocía por completo. Tal vez en el fondo sospechaba algo, pero me negaba a aceptar la verdad. Hizo una pausa, fijando la mirada en la taza de café, como si buscara en ella la fortaleza para seguir. Cuando descubrí todo, ingenuamente creí que podríamos solucionar la situación, que el amor, la familia o la verdad podrían prevalecer. Pero no fue así. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, sin que ella intentara siquiera disimularlas. Cuando hablé de divorcio, de revelar la infidelidad, él me destrozó. Papá, su voz se quebró, pero respiró profundamente y continuó con más firmeza. Utilizó los contactos de su padre, sus amigos jueces, sus abogados, toda su influencia. Me hicieron ver como una persona emocionalmente inestable, desequilibrada, una loca. Me quitaron todo, incluso lo que legalmente me correspondía. Lloraba en silencio, solo las lágrimas rodaban por mis mejillas. Y su voz volvió a temblar, y me quitaron a Miguel. Me detuve. Un silencio sepulcral me invadió por completo. Miguel alzó la mirada, sus ojos suplicaban perdón y simultáneamente ansiaban comprensión. Mi hijo, resonó en mi mente. La cabeza me dio un vuelco. ¿Tienes un hijo?, inquirí, aturdido.
Ella asintió con los ojos enrojecidos e hinchados. Ya tiene 20 años. Nunca te lo conté. ¿Por qué? Logré articular, sintiendo la garganta hecha un nudo. ¿Por qué me lo ocultaste? Insistí. Ella bajó la cabeza, sus manos temblorosas se aferraron a la mesa. Una mezcla de vergüenza, orgullo herido y miedo, todo combinado, la abrumaba. Pensé que no podría soportarlo. Pensé que, supuse que nunca necesitaría saberlo. ¿Y ahora si lo necesito?, pregunté sintiendo una punzada que combinaba dolor y rabia. Ella no respondió, solo se limitó a llorar. Me quedé allí inmóvil, observando a la mujer que una vez fue mi pequeña, que ahora, destrozada, regresaba a un hogar al que había despreciado. No volvía por amor, sino por falta de alternativas. Y a pesar de todo me dolía el corazón al verla en ese estado. No sabía si abrazarla o gritarle. Me fue imposible romper el silencio, pues había sufrimientos que trascendían las palabras, quedándose suspendidos en el aire de la cocina, tan pesados como el tiempo que ya no se podía recuperar. En los días siguientes, la casa pareció congelada en el tiempo. Yo, cumpliendo con la rutina, preparaba el café, barría el patio, cuidaba las plantas, mientras Débora permanecía silenciosa, casi siempre sentada en el porche, con la mirada fija en la nada. No me ofrecía su ayuda, no pronunciaba palabra, y tampoco se marchaba. Era la pálida sombra de lo que había sido. Había perdido la firmeza en su voz y la postura erguida al caminar. La abogada, que antes se movía con la elegancia de los tacones altos y un discurso incisivo, ahora se enredaba en sus propias palabras. Hasta que una tarde fría y ventosa, se sentó a la mesa sin que la llamara. Trajo consigo una carpeta común de cartón descolorido, la abrió y me mostró los documentos. Eran copias de juicios, informes médicos, papeles con sellos y firmas. Me lo han quitado todo, papá, me dijo, y yo, sin comprender del todo, la escuché explicarme con voz temblorosa y sin rodeos lo que había sucedido. Cuando me enteré de que Ricardo mantenía una relación con otro hombre, mi mundo se derrumbó. No fue una simple reacción, sino una crisis que me habría llevado a un hospital psiquiátrico. El dolor fue tan intenso que sentí que todo se desmoronaba. Me sentí traicionada, usada como un objeto, como si toda nuestra vida juntos hubiera sido una completa mentira. Tras una breve pausa, continuó relatando mientras yo escuchaba atentamente. La primera vez que le sugerí la separación, Ricardo me prometió que solucionaríamos las cosas amistosamente sin conflictos. Sin embargo, todo era una farsa, él ya estaba conspirando a mis espaldas, con la complicidad de su padre. Comenzaron a circular rumores sobre mi inestabilidad mental. Me mostró un informe psiquiátrico, elaborado por un especialista que ellos mismos contrataron. Me obligaron a asistir a sesiones, amenazándome con impedir que viera a mi hijo. En ese informe me acusaban de tener tendencias destructivas, algo completamente falso, jamás he sido agresiva ni le he faltado el respeto a Tiago. Una nueva pausa, cargada de emoción. El niño se llamaba Tiago. Resultaba extraño escuchar ese nombre en sus labios. Fabricaron declaraciones falsas con el nombre de empleadas que jamás habían puesto un pie en mi hogar. Afirmaban que yo encerraba al niño, que hablaba sola, que mezclaba medicamentos con alcohol. Todo mentiras, exclamé indignada. ¿Y nadie te defendió? Ella, con los ojos inundados de lágrimas, negó con la cabeza. Al principio mis amigas intentaron apoyarme, pero gradualmente me vi sola. Una mujer enfrentándose a un sistema que protegía a hombres con traje y apellidos influyentes. Volvió a mostrar los documentos. Firmé papeles que no comprendía, presionada y con mi abogado insistiéndome en que era la mejor solución. Me despojaron de mi apartamento, de la cuenta bancaria conjunta, de mi puesto en la empresa y, lo peor, me arrebataron a Tiago. Esa pérdida me destrozó. ¿Cómo pudiste ocultarme a un nieto, Elena?, le pregunté. Ella me observó con una expresión de culpabilidad tan profunda que parecía ser una extensión de sí misma.
Pensé que te estaba protegiendo. ¿Protegiéndome de qué?, cuestioné. Ante mi pregunta volvió a romper en llanto. No quería revivir el pasado, murmuró. No quería que supiera sobre mi infancia humilde, que mi abuela trabajaba limpiando casas. Le creé un mundo artificial, donde todo era perfecto y controlado, una fachada reluciente y mentirosa. Lo hice amargada. Ella asintió comprendiendo. Creía que estaba haciendo lo correcto, dándole lo mejor, pero ahora veo que lo arruiné todo. Lo crié en un ambiente sin identidad, sin pasado, y ahora, incluso, he perdido el derecho a acercarme a él. Y él, pregunté, ¿sabe siquiera quién eres tú, su madre? Ella negó lentamente con la cabeza. No, nunca le conté nada sobre ti. Y cuando intenté hacerlo, Ricardo decía que eras una mala influencia, que era mejor mantenerte alejada de él. Pero él lo creyó. Todavía lo cree hoy, porque desde pequeño le han repetido que yo era inestable, que lo abandoné por ambición, que preferí mi carrera, y lo dejé todo atrás. Apretó los puños con fuerza sobre la mesa. La verdad es que me odia, mamá, y no sé si merezco que cambie de opinión. Me quedé en silencio, el dolor invadiéndome por completo. La puñalada de la traición, la existencia de un nieto oculto, la imagen idealizada que ella había edificado lejos de mí, todo eso me afectaba, sí, pero la herida más profunda residía en la constatación de que mi hija, la misma niña a la que dediqué años de esfuerzo y amor, se presentaba ante mí vulnerable y desamparada. Fue entonces con la voz temblorosa, casi inaudible, cuando preguntó, ¿quieres que me vaya? La respuesta se atoró en mi garganta y cuando por fin logré articularla, la voz se me quebró, no quiero nada más. Solo necesito saber quién eres, porque, a decir verdad, ya no lo sé. Ella, cabizbaja, me permitió por primera vez en mucho tiempo expresar mi dolor sin sentir culpa. Poco a poco, como si temiera llamar la atención, comenzó a ayudar. Primero barrió el patio sin que se lo pidiera. Después, fregó los platos del almuerzo en silencio. Un día, revolvió los frijoles que había dejado en el fuego, añadiendo unas hojas de laurel. No hizo ningún comentario sobre la comida, simplemente actuó sin una palabra. Con gestos mínimos casi invisibles, buscaba una especie de perdón, una forma de enmendar sus errores. Aunque eran insignificantes en apariencia, esos actos, provenientes de quien antes había causado tanto daño, adquirían una importancia enorme. Y yo lo permitía, no por lástima, sino porque una parte de mí aún deseaba creer en su cambio, o tal vez, en el retorno de aquella joven que solía escribir notas con bolígrafos de colores. Así transcurrieron las semanas, ella, sumida en su silencio, yo observando la casa, antes tan tranquila y ahora llena de un nuevo sonido, el del intento. Un domingo por la mañana, mientras desayunábamos mirando el paisaje a través de la ventana, ella dijo de repente, me gustaría hacer algo para ayudar a alguien. Tardé unos instantes en reaccionar, porque no me lo esperaba. Ayudar como dando clases, apoyo escolar, algo sencillo, de portugués, de matemáticas, lo pensé un momento. El barrio necesitaba atención para los niños, cuyas madres trabajaban todo el día. Los niños se quedaban solos. Si quieres, puedo preguntar en la parroquia, le dije. Ella asintió con la cabeza. Y eso fue todo, pero en ese mismo instante percibí una sutil transformación en su interior. 2 semanas más tarde, ya había congregado a 7 niños en el umbral de la asociación comunitaria, mesas desgastadas, una improvisada pizarra y tizas tomadas prestadas de la escuela donde yo había enseñado durante tantos años. Los niños llegaban con timidez, pero Cecilia, al interactuar con ellos, se transformaba por completo. Explicaba con claridad y paciencia, empleando palabras complejas que luego traducía con delicadeza. Fue allí donde conoció a Mariana, una niña delgada de 9 años, con el cabello recogido con cintas de raso, un cuaderno siempre doblado y una sonrisa tímida que adornaba su rostro. Los primeros días apenas pronunciaba palabra, pero observaba cada detalle con atención.
Un día Cecilia elogió el dibujo que Mariana garabateaba en el reverso de una factura de la luz, un árbol inmenso, repleto de corazones colgados. Mariana, después de una clase donde usó pan de queso para enseñar fracciones, corrió hacia Cecilia, la abrazó por la cintura y le dijo: «Adiós, tía Cisa», un saludo lleno de afecto que rompía el muro de frialdad que la rodeaba. Y vi sus ojos llenarse de lágrimas, no de tristeza, sino de una emoción nueva, quizás gratitud o esperanza. Esa noche, mientras preparábamos la cena, cortando el ajo, limpiando el arroz y probando la sal, Cecilia comentó: «Hace mucho tiempo que nadie me llama con cariño», y aunque yo seguí removiendo la olla en silencio, mi corazón sintió una calidez similar a la que precede al fin del invierno. Durante la semana siguiente, después de clases, comenzó a dedicar las tardes a los niños, preparando material didáctico. Elaboraba fichas, diseñaba planes de lecciones y escribía pequeñas notas personalizadas para las madres de los alumnos. Como muestra de agradecimiento, una madre le regaló un racimo de plátanos, mientras que otra le obsequió un tarro de dulce de leche casero. Lentamente se integró en la comunidad que antes percibía distante. Sin embargo, al caer la noche, la situación cambiaba radicalmente. En la soledad de su apartamento, inmersa en la habitación, escuchaba el sonido monótono de las teclas del viejo ordenador que le habían dado. Pasaba horas intentando redactar mensajes para Roberto. Algunos de estos textos se los mostraba a su interlocutor, otros los mantenía en secreto. Eran largos, llenos de justificaciones, detalles del pasado y memorias compartidas, pero nunca se atrevía a enviarlos. Hasta que finalmente un día, reunió el coraje y redactó un mensaje conciso: «Roberto, sé que me odias y quizás lo merezca, pero estoy aquí. Si algún día deseas escuchar mi versión, búscame. No busco perdón, solo un momento de tu atención». Esperó en vano la respuesta durante 2 días. Después, el silencio. La cuenta bancaria virtual, que había estado activa hasta hace poco, simplemente desapareció de la pantalla. Ella se quedó mirando fijamente la pantalla ahora oscura, sin reaccionar, hasta que finalmente la apagó y se fue a dormir, sin probar bocado. Al día siguiente, a pesar de la tristeza que la embargaba, dio sus clases como siempre, intentando ocultar su sufrimiento. Sin embargo, pude notar el peso que llevaba, la melancolía que intentaba disimular tras una sonrisa dirigida a los niños. Al regresar a casa, se encerró en su habitación. Dejé la cena en la mesa sin decir nada, sin presionarla. Cerca de la medianoche escuché un sollozo ahogado, un llanto profundo y doloroso. Entré en la habitación silenciosamente, sin hacer ruido, sin que supiera que estaba allí. La encontré acurrucada en un rincón, abrazando una almohada con fuerza. Al darse cuenta de mi presencia, se desplomó. Me acerqué, me senté junto a ella y por primera vez en muchos años, murmuró con dificultad: «Abuela». Ese mensaje me dolió como una quemadura, como una brasa incandescente. «Abuela, perdóname». Y se echó a llorar. Un llanto infantil y desesperado, que la sacudía de tal manera que no podía pronunciar palabra. «Fuiste la única persona que nunca me exigió nada y la única que me amó sin condiciones». En lugar de responderle con palabras, simplemente le acaricié el cabello, tal como solía hacer cuando la fiebre la atormentaba. Nos quedamos allí, abuela y nieta, sumidas en la tenue luz de la habitación, en completo silencio, pero por primera vez en muchos años, unidas. 2 años habían pasado desde aquella noche en que mi nieta, después de tanto tiempo, me llamó abuela. En esos 2 años, con paciencia y dedicación, como quien remienda cuidadosamente una tela vieja y desgastada, intentamos reconstruir los pedazos rotos de nuestra relación. No fue un proceso fácil ni rápido, pero estuvo lleno de sinceridad y gestos auténticos. Beatriz nunca me pidió perdón con palabras elaboradas, pero compartió conmigo la tarea de limpiar el patio, me ayudó a recoger los mangos caídos en el jardín, me acompañó al mercado cada sábado cargando la bolsa de las compras, y me asistió en la elaboración de una nueva alfombra para un mercadillo benéfico. Eran actos pequeños, pero juntos transmitían más que cualquier disculpa verbal.
Las clases de refuerzo escolar que impartíamos a los niños del barrio fueron un éxito rotundo. Empezamos con 7 niños, luego la cifra aumentó a 12 y finalmente a 20. La asociación ya no daba abasto para satisfacer la creciente demanda. Gracias a la colaboración del padre Antonio y de una vecina que era costurera, logramos habilitar un espacio en unas antiguas salas de la parroquia. Allí las madres dejaban a sus hijos con total tranquilidad. Los padres en ocasiones se quedaban en la entrada, escuchando las explicaciones y actividades desde la distancia, incluyendo las de la pequeña Melissa. Melissa, casi sin notarlo, se convirtió en la sombra de Beatriz, siguiendo cada uno de sus pasos como si hubiera encontrado a una hermana mayor. Melissa dibujaba con mensajes especiales: «Profe, eres mi favorita». Estos dibujos llenos de cariño adornaban la pared de la habitación, que antes era mi trastero y que ahora era el refugio de mi nieta, quien había regresado a casa. Yo observaba todo con un orgullo silencioso, sintiendo como ella, Beatriz, volvía a aprender a ser útil, a involucrarse, a preocuparse por los demás. A veces ella regresaba con manchas de pintura en su ropa, con los ojos cansados, pero con una suave sonrisa que iluminaba su rostro. No era una sonrisa falsa, como las que se ven en las revistas, sino una sonrisa real, una sonrisa que revelaba un pasado difícil, la superación de una prueba. Y en ese tiempo yo también lentamente estaba retomando mi vida, esa que había quedado en pausa. Un día, al ir a comprar pan, vi a doña Elena sentada en la banca de la plaza. Al principio solo la saludé con la mano. Al día siguiente me invitó a sentarme a su lado. Hablamos del clima, de política, de las telenovelas. Me contó que estaba viendo de nuevo Valetudo, y recordaba cómo nosotras dos comentábamos los capítulos en la cocina, mientras hacíamos cocada. Con el tiempo volví a tomar café en su casa y ella en la mía. Nos reíamos suavemente de nuestras arrugas, de nuestros achaques, de nuestras costumbres de ancianas. Solo una vez mencionamos a Beatriz, y fue doña Elena quien dijo: «Esa niña todavía te dará muchas alegrías». Sabes, Antonia, a veces, quienes más nos hieren, son quienes más necesitan nuestro apoyo después. Solo asentí con la cabeza. Aunque no era el momento propicio para remover heridas del pasado, en ese preciso instante entendí que el perdón, para manifestarse plenamente, también requería de la conexión con otras relaciones significativas. Corría un día caluroso de verano, a escasos días de la Navidad, cuando la historia dio un giro inesperado. La iglesia había organizado una fiesta de fin de año para los niños del proyecto social, y preparamos puestos con dulces, juegos y un pequeño teatro. Ana, con una pizarra en las manos y la frente perlada de sudor, dirigía todos los preparativos. Las madres colaboraban, y también los padres. La música alegre emanaba de los altavoces que amablemente nos había prestado la escuela. Sofía, con la ayuda de Ana, recitó un poema que había escrito. Al finalizar, subió a un pequeño escenario improvisado y declaró: «La tía Ana me enseñó a sumar y restar, pero también me enseñó que el amor no necesita lazos de sangre, porque las huellas más profundas pueden dejarse en el corazón». El público ovacionó de pie y Ana, visiblemente emocionada, rompió a llorar. Uno de los jóvenes de la comunidad capturó el instante en una fotografía. La asociación compartió en sus redes sociales la imagen, acompañada de la frase: «Gratitud a quienes transforman con palabras y cariño». La fotografía, que mostraba a Ana abrazando a Sofía frente a un colorido panel de dibujos, se propagó rápidamente por el vecindario y pronto se viralizó en páginas de noticias positivas, aquellas que celebran iniciativas sociales. En cuestión de días, la imagen era compartida por usuarios de diversos lugares. Fue así como Miguel, desde Brasilia, la vio en la oficina de su padre. Mientras navegaba por las redes sociales, se encontró con la foto. Reconoció el rostro de su madre a pesar del paso del tiempo, y por primera vez sintió dudas. Sin mencionar nada a su padre, comenzó a investigar por su cuenta, buscó el nombre de su madre, encontró documentos del proceso de custodia, noticias antiguas en sitios web legales.
Descubrió contradicciones, y observó que la desaparición de su madre coincidía con el rápido ascenso profesional de Ricardo. Fue entonces cuando decidió buscar a Daniel. Daniel había cambiado de empleo y ahora trabajaba en una nueva compañía. La comunicación entre ellos era mínima, pero Miguel organizó un almuerzo con la excusa de discutir las tendencias del mercado laboral. En medio de la conversación, Miguel, con gran tacto, le preguntó: «¿Tú trabajaste con mi madre, cierto?» Daniel, visiblemente perturbado, lo miró fijamente. Se tomó un momento antes de responder: «Sí, trabajé con ella». Era verdad lo que se rumoreaba. Tras un silencio tenso, Daniel soltó una frase imprecisa: «Tu madre era apasionada, pero nunca fue inestable ni supuso una amenaza». Aquello fue suficiente para que Miguel albergara una duda definitiva. Solo en su apartamento, revisó el pie de foto y accedió al perfil de la asociación en la página web. Observó otras fotografías, leyó testimonios de madres e hijos y allí, entre una imagen y otra, encontró una mujer muy distinta a la que su padre le había pintado. Lo reflexionó durante días intentando ignorarlo hasta que una noche cualquiera, redactó un mensaje corto, conciso y dubitativo: «Necesito hablar». Después de encontrar la dirección de correo electrónico en un anuncio en línea del proyecto social, lo envió y apagó la luz. Era una mañana brumosa, de esas en las que el aire se sentía denso y pesado, casi palpable. Ana, ya acostumbrada a revisar su correo electrónico por pura inercia como un hábito sin esperanza, esperaba recibir mensajes habituales. Pero ese día, al abrir su bandeja de entrada, la pantalla se iluminó con un mensaje inusual. En el asunto aparecía el nombre Miguel. El remitente era una dirección desconocida, solo con iniciales. El cuerpo del correo electrónico contenía solo 3 palabras: «Necesito hablar contigo». Ana se quedó inmóvil, con los dedos temblorosos sobre el teclado. Yo, que entraba con una taza de café para ofrecerle, me detuve en la puerta al percibir el silencio profundo, ese que precede a un acontecimiento importante. «¿Qué pasa?», pregunté. Ella giró lentamente, revelando en la pantalla el mensaje. Mi corazón se detuvo por un instante. «Es él», susurré. Ana asintió con los ojos llenos de emoción, pero sin lágrimas. «¿Vas a responder?», pregunté sintiendo la ansiedad crecer. La verdad, no sabía qué decir. Eso era todo. Ella no respondió de inmediato, sino que se quedó quieta por un momento con la mirada perdida. Luego se levantó lentamente con una parsimonia casi dolorosa, como si cada paso fuera sobre vidrios rotos. El resto del día transcurrió en un silencio sepulcral, con ella moviéndose por la casa como un autómata. Limpió el baño 2 veces, hurgó en los viejos libros de medicina que estaban guardados en el baúl del desván, y se cepilló el cabello 3 veces con el cepillo que había olvidado en el cajón del tocador. Al día siguiente el segundo mensaje llegó: «Vuelve a darle al me gusta. Apareceré mañana». El mañana llegó y con él, la tensión y el nerviosismo se apoderaron de la casa. Mariana intentó disimular su inquietud, pero su cuerpo, tembloroso y tenso, delataba el pánico que sentía en su interior. Ordenó el salón 3 veces, pasando el trapo una y otra vez por los muebles, cambió el mantel por uno más discreto, solo para rendirse y volver a colocar el viejo mantel a cuadros azules y blancos, con una mancha de café en una esquina. «Si entra y no le gusta lo que ve», comenzó a decir con la voz temblorosa. «Entonces no se trata de lo que ve», la interrumpí, mirándola fijamente. «Se trata de lo que siente». Ella asintió sin pronunciar una palabra, con los ojos humedecidos. A las 3 de la tarde un fuerte sonido de motor interrumpió el silencio, anunciando la llegada de un coche que se detuvo justo frente a la entrada. David, a quien reconocí antes que ella, descendió del vehículo. Era alto y delgado, con ojos oscuros. En su caminar recordaba a su padre, pero los rasgos de su rostro, ahí estaba Mariana en estado puro. Su mentón firme, la delicada forma de su nariz y los ojos que parecían guardar secretos. Con la mano temblorosa y sudorosa, Mariana abrió la puerta.
Él entró lentamente observando cada rincón de la sala. Se detuvo en el centro y nos quedamos las dos como estatuas. Fue directo al grano: no he venido a armar un espectáculo, solo necesito comprender. Ella respiró profundamente y asintió. Lo sé. Gracias por venir. Ha sido difícil tomar esta decisión, pero he visto algunas cosas y me han surgido dudas. Te mereces todas las respuestas. Me miró. Eres la abuela que nunca supe que tenía. Respondí con firmeza, sintiendo el peso de esas palabras en el ambiente. ¿En serio? Nos sentamos, yo en un extremo de la mesa, ellos frente a frente. Mariana comenzó a hablar sin rodeos, sin excusas, sin tratar de ocultar su vergüenza. Desde el inicio de su relación marcada por la ausencia de amor, el miedo constante, la ambición desmedida y el silencio deliberado que ella misma había fomentado, comenzó su relato. Reconoció haber cometido numerosos errores, David, incluyendo el haberte mantenido alejado de tu abuela, y haber ocultado su pasado, avergonzándose de quién era. Cuando intentó enmendar la situación, ya era irreversible. Tu padre usó cada uno de sus errores en su contra, detallando el proceso, mostrando copias de documentos, señalando las mentiras, los informes falsos, las amenazas y las ausencias forzadas. Él, con los brazos cruzados, escuchaba impasible, aunque sus ojos delataban su emoción. Ella, sin intentar justificar sus acciones, expuso con dolor todos sus errores y sus devastadoras consecuencias. ¿Por qué nunca intentaste buscarme antes?, preguntó él. Lo intenté, respondió ella, escribí cartas, envié correos electrónicos, fui a tu escuela. Una vez te vi salir del colegio, pero me había convertido en una extraña y no quise perturbarte. Él bajó la mirada. ¿Y por qué me cuentas todo esto ahora?, inquirió. Porque solo ahora has querido escuchar, contestó ella. Un silencio prolongado llenó el ambiente. No sé en qué creer, pronunció finalmente él. Ella respondió, refiriéndose a mi padre: tu padre no es mi enemigo, aunque tomamos caminos diferentes. Él tomó sus decisiones, y yo las mías. Tú no debes sentirte obligado a elegir entre nosotros. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Me miró por primera vez con la ternura que se reserva para un nieto. Lo sabías, ¿verdad? Yo también lo supe. Demasiado tarde, pero aquí estoy también. Luego añadió: si tienes alguna pregunta, puedes hacerla. Él se quedó en silencio, pensativo. Observó la mesa sencilla, el aroma del pastel recién horneado, el viejo reloj en la pared, todo un mundo que le era desconocido. Dudó, preguntándose si podría considerar ese lugar su hogar. Mariana le interrumpió: no es necesario que lo llames así, solo entra. El silencio persistió. Lo pensaré, murmuró él. Ella asintió sin lágrimas, sin suplicias, solo expresando: es más de lo que esperaba. Se levantó, agradeció su tiempo y se dirigió a la puerta, dudando antes de mirar a Mariana. Podemos intentarlo, susurró y finalmente se marchó. Mariana se quedó inmóvil. Yo, que había estado observando, me levanté y me acerqué a la ventana, viendo cómo su coche desaparecía en la curva. Me volví contemplando a mi nieta, reflexionando sobre lo que acababa de ocurrir. Tras años de angustia, su rostro se mostraba tranquilo, reflejando una paz inusual, y en sus ojos brillaba una renovada esperanza. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios, no una carcajada sonora, sino una de esas sonrisas íntimas y silenciosas que reservamos para los momentos en que vislumbramos la posibilidad de lo increíble. Varios meses habían transcurrido desde aquel día en que Rafael, por primera vez, había timbrado en la puerta de la residencia, un lugar completamente desconocido para él. El encuentro no fue repentino ni milagroso. No hubo emotivos abrazos ni declaraciones de un nuevo futuro compartido de inmediato. No obstante, había regresado. Primero, envió un mensaje. Luego, un sábado por la tarde, se presentó con un pastel de supermercado.
se sentó en el porche y le preguntó a Mariana si aún impartía clases a los niños. Ella respondió afirmativamente y le sugirió que viera. Él aceptó y observó a la distancia, recostado en el marco de la puerta, mientras Clara levantaba la mano y recitaba un poema con dificultad. Al final, aplaudió discretamente con una timidez casi palpable. El domingo siguiente Rafael volvió a la casa, esta vez trayendo consigo un estuche lleno de lápices de colores, supuestamente para Clara, y se quedó a almorzar con ellas. Con el paso de los días, la atmósfera taciturna que los envolvía comenzó a cambiar. Los momentos de silencio, antes tensos, se transformaron en un respeto tácito, y luego en una cercanía reconfortante. Las conversaciones, aunque lentas y medidas, eran honestas. A pesar de que Rafael aún se dirigía a Mariana con un formal, usted, a veces sin poder evitarlo, un mamá escapaba de sus labios. Cuando esto sucedía, Mariana no respondía de inmediato, atesorando esas palabras como quien guarda un recuerdo precioso. Yo, Antonia, retomé mi costumbre de cocinar, primero para 2 y luego para 3. La mesa, que antes parecía vacía en su inmensidad, volvió a llenarse de aromas, sonidos y la alegría de la vida compartida. Rafael descubrió que le gustaba el arroz con azafrán, que no recordaba la voz de su madre, pero encontraba similitudes entre ella y la mía. Mariana, por su parte, experimentó una transformación interior profunda. Ya no aspiraba a ser la abogada de éxito de antes, y ni siquiera lo deseaba. Se mantuvo firme en su proyecto de ayuda a los niños, e incluso comenzó un curso online de psicopedagogía, con gran esfuerzo y el apoyo incondicional de la comunidad. Con el tiempo aprendió a moverse con calma, a cuidar meticulosamente las plantas del jardín, y a reparar la ropa rasgada con aguja e hilo, dedicando tiempo y paciencia a cada puntada. Clara, mostrando una renovada disciplina, llegaba a clases cada vez más temprano. Un día presentó un dibujo que representaba 3 figuras tomadas de la mano, ubicadas frente a una casa con un jardín floreciente. Debajo de la imagen había escrito con trazo firme: yo, tía Mari y la abuela Antonia. Rafael, al observar el dibujo, sonrió con ternura. Una mañana soleada, la señora Cleide apareció inesperadamente con un pastel de maíz recién horneado. He venido a comprobar personalmente si esta casa ha recuperado su vitalidad, anunció. Nos sentamos en el porche sintiendo la suave caricia del sol y la fresca brisa que acariciaba nuestra piel. Clit, con los ojos humedecidos por la emoción, me miró fijamente. Está diferente pero está hermoso, susurró. Asentí compartiendo su sentimiento. Está vivo. Eso es lo que importa. Y era la pura y conmovedora verdad. La vida había regresado, no como antes, sino de una forma nueva adaptada a las circunstancias del presente. Un domingo cualquiera, la escena familiar se desarrolló sin que nadie la programara, los 3 sentados a la mesa, yo sirviendo los frijoles, Rafael pasando el pan y Mariana cortando la carne. Nadie rompió el silencio, pero era un silencio acogedor, un silencio impregnado de aceptación. Yo, observando aquella mesa rebosante de gente, reviví los años transcurridos con la mesa vacía. Rememoré cuántos cumpleaños celebré sola, cuántas comidas compartí con la mirada fija en la fotografía de una niña que nunca regresaría. Allí estaban, madre e hija, juntas finalmente. Una vez que todos se retiraron a descansar, me quedé sola en el porche, completamente absorta en la inmensidad del cielo estrellado. La vida es experta en tejer caminos inesperados, ¿verdad? ¿Quién hubiera imaginado que aquella joven que antes me veía con desprecio, ahora me llamaría tía Clara, con cariño, y mi nieto, que durante tanto tiempo ignoró mi existencia, me regalaba un abuela Elena susurrado, acompañado de una sonrisa tímida? Después de un largo periodo de sufrimiento, de silencios hirientes, de ausencias dolorosas, aquí estábamos, reunidos alrededor de la mesa, sin reproches, sin exigencias, solo la liviandad de un afecto sanado por el tiempo. Perdonar no implica olvidar, disminuir el sufrimiento o fingir que la ofensa no existió. Perdonar es un acto de liberación personal, aceptar que aunque el resultado no fue el
el crecimiento se produjo en el lugar adecuado. Si este mensaje te ha conmovido, te animamos a unirte a nuestra comunidad, donde encontrarás relatos que inspiran, conmueven y nos recuerdan que a pesar de los obstáculos, la vida nos brinda nuevas oportunidades y reencuentros que nos sanan. Comparte tu experiencia, difunde este mensaje con tus seres queridos y ayúdanos a promover el amor y la esperanza.